Pues para finalizar la mañana, perdón por el retraso, estaba previsto acabar 2:15. Tengo el honor de presentar a María García, presidenta del Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia de España. ¿Vale? No me voy a entretener más para que así pues, pueda intervenir con relativa tranquilidad y nos podamos ir todos a casa a descansar, y mañana a las 9, creo que es, aprovecho ya, a las 9 nos volvemos a ver aquí. Gracias. Gracias, María. Bueno, pues buenas tardes ya casi a todos. Se han quedado los valientes porque ya las tripas estarán sonando. Gracias a la Universidad Católica de Valencia por invitarme a este curso de verano y decir que Ricardo García ha tenido mucho interés desde el principio en este informe que ahora vengo a presentar aquí. Gracias también por quedaros a escuchar. Y primeramente quiero presentar qué es el Observatorio para la Libertad Religiosa. Es una asociación civil registrada en el Ministerio del Interior en 2006 que defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas. Trabajamos esencialmente con voluntarios, no tenemos ayudas públicas y cada día intentamos colgar en nuestra web los ataques a la libertad religiosa en el mundo y luego hacemos un informe con los ataques en España. Contamos con un consejo asesor formado por catedráticos, abogados, profesores de Derecho, que nos ayudan en esta labor. Entre los miembros del consejo asesor está Ricardo García y está también Polonia Castellanos. Y bueno, paso a presentarles el informe de ataques a la libertad religiosa en 2015. Las imágenes que ven en el fondo son ataques que se han desarrollado a lo largo de este año. Es el quinto año que realizamos este informe y los datos este año son verdaderamente preocupantes porque se ha duplicado el número de ataques en España. En el informe correspondiente a 2014 contamos 91 ataques, mientras que este año hemos llegado a 187. Este informe lo realizamos reuniendo todos los casos que encontramos durante el año en los medios de comunicación y en Internet, más los casos que nos envían voluntarios desde distintas partes de España y pues que cuando hay una pintada en una parroquia, por ejemplo, pues nos envían la fotografía. Como les decía, hubo 187 ataques a la libertad religiosa en España, 160 se han dirigido contra cristianos, es decir, el 86% del total, y 22 ataques han tenido como objeto todas las confesiones cristianas, principalmente ataques contra el crucifijo o la fiesta de Navidad, mientras 136 se han dirigido contra católicos, es decir, el 73% de los ataques, y 2 contra cristianos de otras confesiones. Tengo que decir que estos son los ataques que hemos contabilizado, pero hay muchos más, porque uno de estos días, presentando el informe, se acercó un pastor evangélico y me dijo, no son 2, son muchos más, porque a ellos les denuncian los vecinos por rezar en alto. Y también pasa en iglesias católicas. Respecto a otras religiones, cabe destacar que 8 de los ataques han sido dirigidos contra musulmanes y 7 contra judíos. Y 12 ataques pueden considerarse contrarios a todas las religiones al querer imponer un laicismo radical que intenta eliminar a las religiones del ámbito público, del tema del que ya se ha hablado. Aquí, en la Comunidad Valenciana, es la tercera comunidad con más ataques, en 2015, 26, tras Madrid y Andalucía. Con los datos en la mano se puede ver que, además de este laicismo radical, como les he comentado antes, existe cristianofobia, ya que hay partidos de nuevo cuño que han comenzado una verdadera cruzada contra el crucifijo en lugares públicos y contra fiestas como la Navidad o la Semana Santa. Ejemplos de lo primero son los numerosos ayuntamientos de Compromís, PSOE, Podemos, etcétera, que están realizando mociones de laicidad para eliminar los símbolos cristianos. Es más, se han unido en una red de municipios laicos, por lo que creemos que esto no va a parar y en 2016 sigue esta tendencia. Ejemplos de lo segundo se puede ver en Santiago de Compostela, ayuntamiento gobernado por las llamadas mareas, y cuyos vecinos este año no tuvieron Belén municipal, como habían tenido otros años, o en Madrid, donde el tradicional Belén de Cibeles quedó mermado, o en Barcelona, donde decidieron que en vez de la Navidad era bueno celebrar el solsticio de invierno. Además, en varios ayuntamientos se está prohibiendo con estas mociones de laicidad que los concejales acudan a actos religiosos, poniendo su principal foco en las procesiones. Ejemplos de ello lo tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, como Denia, Meliana o Bétera.
El argumento utilizado es que no toda la población es cristiana, pero si hacemos un símil futbolístico, es como a la final de la última Copa del Rey, pues un político dice que él no acude al partido porque no es ni del Barcelona ni del Sevilla. Pues no tendría mucho sentido. Los representantes políticos elegidos por los ciudadanos deben tener en cuenta que las creencias forman parte de la identidad de las sociedades. Las manifestaciones públicas de los creyentes son elementos constitutivos del pueblo y deben respetarse independientemente de la ideología del partido gobernante. No podemos olvidarnos de los ataques que la asignatura de religión ha tenido. Se hablaba en la ponencia anterior de la asignatura de religión. Primeramente, no se cumplen los acuerdos con las confesiones religiosas en esta materia. Segundo, las comunidades autónomas han reducido al mínimo las horas de religión amparadas por la LOMCE. Y tercero, hay muchos colegios que no ofrecen la opción de estudiar religión a los alumnos e incluso han llegado a acosar profesionalmente a profesores, como tenemos un caso en Cataluña. Y bueno, sobre la asignatura de religión, el año pasado hicimos un informe centrado solo en este tema. Vuelvo un poco a las cifras. Según tipología, en 2015 tuvimos 3 casos de violencia contra personas por confesar una religión, 36 agresiones contra lugares de culto. Seguramente este 2016 aumenten, porque en lo que llevamos de año, y estamos en julio, llevamos 22 ya contemplados. 16 actos de vejación a las personas por creer en una religión, 33 casos de escarnio de la religión y 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública. Todas las tipologías han aumentado con respecto del año pasado y estos datos son muy preocupantes. Me quiero centrar en los casos de violencia física contra personas porque los considero muy graves. En el informe de 2013 hubo un caso de este tipo, como fue el escrache que sufrió en Madrid Monseñor Rocco Varela. En 2014 no hubo ningún caso, pero este año, bueno, en 2015, que es de lo que se trata el informe, hay 3. Les voy a contar un poco cada caso, brevemente. En marzo, en Martorell, en marzo del 2015, una madre agredió a su hija porque la niña se negaba a llevar el velo islámico. Luego, ese mismo mes, aquí en Valencia, como os ha contado antes, empezó un desconocido a pegarle a un sacerdote, simplemente por el hecho de ser sacerdote. Y en Málaga ocurrió en noviembre un acto parecido. Estaba un sacerdote de 87 años en un confesionario y empezaron a pegarle puñetazos, hasta que vinieron los fieles a pararlo. Y este sacerdote decía a los medios de comunicación que no es el único caso, que esos casos están a la orden del día, por lo que creemos que muchos no llegan a nuestros oídos. Otros ataques que consideramos muy graves son los que tienen lugar contra lugares de culto, las profanaciones, las pintadas. Y como les digo, muchos seguro que no los conocemos porque a veces se tiene miedo de denunciar para que no pasen más y no llegan ni a las redes sociales ni a los medios de comunicación, entonces no se saben. Por ejemplo, el mes después de los atentados de Charlie Hebdo hubo una oleada de ataques a mezquitas. Este año también ocurrió algo parecido tras los atentados de Bruselas. Y tenemos fotos de distintas profanaciones y pintadas en templos cristianos. Algunos de los recogidos en 2015 tuvieron lugar aquí en Valencia. Por ejemplo, profanaron un sagrario en Bigastro, robaron objetos sagrados en la casa de San Vicente Ferrer y hubo pintadas en una parroquia de Nules. Al menos durante 2015, que sepamos, no hubo incendios intencionados en iglesias, pero este 2016 ya hemos visto 2 casos que han intentado quemar, bueno, es que si no lo paran las queman, iglesias en Galicia. Y cada año hay muchas llamadas a quemar la conferencia episcopal, tema que también se ha hablado de este lema, incluso que salen de boca de dirigentes de Izquierda Unida, como pasó en una manifestación en Madrid, o de simpatizantes de Podemos, como en una marcha del orgullo gay en Sevilla. Esto crea un germen de violencia que lleva a casos más extremos, como los que hemos visto antes. También podemos ver este tipo de lemas en obras de arte, si es que se pueden llamar obras de arte. Y ya hemos hablado antes del caso del Reina Sofía. En 2015 hubo un caso similar, aunque quizás fue menos mediático, en una exposición de una biblioteca pública de San Sebastián, que está gobernada por Bildu, se podía leer "La iglesia que más brilla es la que arde" y "Quemar el Opus Dei". Como vemos, los ataques a la libertad religiosa se realizan incluso con la connivencia de los dirigentes políticos. Y a veces la pasividad de estos poderes
públicos lleva a que se realicen más ataques a este derecho fundamental. Les pongo un ejemplo. Ha hablado antes Polonia del caso de Abel Azcona. La exposición con formas consagradas es un ataque a la libertad religiosa, es el primero de una cadena. El segundo es que se alardea de ello en Twitter, el artista, si es que se le puede llamar artista, se alardea de ello en Twitter. Tercero, el Ayuntamiento de Pamplona no suprimió la exposición, y aquí entran los poderes públicos, hay connivencia de estos poderes públicos. Y cuarto, durante esta exposición se pudieron ver pintadas de Yo soy Abel, pintadas contra la Iglesia Católica, otro ataque a la libertad religiosa. Entonces, como vemos, es una cadena que si nadie lo para se convierte en una bola que cada vez se vulnera más la libertad religiosa. Entonces, observando este caso, podemos concluir que las actitudes de los políticos hacia la libertad religiosa tienen consecuencias en la vida de los ciudadanos, ya que pueden suponer un incremento del laicismo agresivo en las calles. Esto lo habéis visto en los últimos meses aquí en Valencia, donde se ha intentado coartar la libertad religiosa, la libertad de expresión del cardenal. Ha aparecido el cartel que hemos visto de las vírgenes besándose, pero el pueblo valenciano, con su cardenal al frente, ha salido valiente a las calles para defender su libertad religiosa, sus signos y su cultura. También podríamos hablar largo y tendido de los ataques a la libertad religiosa en Twitter, porque se hacen desde el anonimato. Les he puesto el ejemplo de Abel Azcona, pero hay otros muchos. Por ejemplo, durante un partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv, se recogieron 18.000 alusiones despectivas contra los judíos, según el informe sobre libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el informe más prestigioso del mundo en esta materia. Y entonces no podemos olvidarnos que detrás de las cifras hay personas, que detrás de cada caso hay una o varias personas que sienten coartada su libertad religiosa, que temen hablar de sus creencias en público, que se sienten ofendidas porque están atacando a su religión. La libertad religiosa es el derecho fundamental más íntimo de la persona, porque concierne a la conciencia de la persona. Les iba a leer un pequeño testimonio de una voluntaria del observatorio, pero mejor se lo cuento para no alargar más. Es una madre del colegio de Rivas Vacia Madrid, del colegio Santa Mónica. Cuando ella oyó que iban a abrir un colegio concertado en Rivas, fue a matricular a sus hijos, tiene 4 hijos. Tardaron como 2 años en conseguir la licencia. El Ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, dijo que en Rivas no iba a haber colegios católicos, lo colgó en la web. Han sufrido scratches en la misa de niños, que esto es muy grave, que son niños que van a la misa con sus padres, les hacen scratches, pintadas cada semana. Hay otra parroquia pequeña que se llama Maximiliano Kolbe, cercana a esta iglesia Santa Mónica. Les denuncian también por rezar en alto, como les pasaba a los evangélicos. Ha sufrido varios robos. Entonces, esta chica dice, es que yo veo que la libertad no debe ser para todos aquí en Rivas Vacia Madrid, porque, bueno, ya le han dicho que cómo iba a meter a sus 4 hijos en ese colegio. No quieren, los padres de otros niños no quieren llevar a sus hijos a casa de esta mujer cuando hace los cumples y tal, porque ¿qué les va a decir a sus niños? Porque son unos retrógrados y les van a meter ideas a los niños. Dicen, no sé qué pensará que les voy a decir. A los niños les han dejado de invitar a los cumpleaños, entonces dicen, los niños no lo entienden. Han tenido que estar 1 año yéndose en autobús al colegio Alcalá de Henares porque todavía no había colegio en Rivas. La policía, la Guardia Civil tenía que estar presente los primeros días porque recibían insultos los niños. Y esto está pasando en Madrid y en el año 2015-2016, es decir, aquí y ahora. Y ya voy a ir terminando, ya todos estamos cansados. Como hemos podido ver, cada vez son más frecuentes y más agresivas las críticas a los que se atreven a expresar públicamente que son creyentes. Y cada vez se pretende recluir más la religión al ámbito de lo meramente privado. También, desgraciadamente, son más frecuentes los ataques físicos a lugares de culto. Al ser España un país de raíces cristianas y cuya población es mayoritariamente cristiana, esta religión es la más atacada. Una parte de la sociedad quiere eliminar estas raíces y que los cristianos no se manifiesten como tales en la vida pública.
Y los datos obtenidos en informes de otros países demuestran que esto no pasa solo en España, que pasa en otros países de Europa. Los casos, por ejemplo, de Francia, nos llegan profanaciones a iglesias, a cementerios, pues a veces 1 y 2 cada día, a veces 2, 3 por semana, pero casi todas las semanas llegan estos casos. Ya que 2015 ha sido un año electoral, las propuestas y leyes relativas a la libertad religiosa o destinadas a marginar las creencias del espacio público no han estado presentes en los parlamentos autonómicos. Sin embargo, hemos asistido a una verdadera ofensiva contra los símbolos religiosos cristianos, particularmente contra el crucifijo, por parte de determinados partidos políticos. En no pocos municipios hay una obsesiva batalla por desterrar estos símbolos de los espacios y actos públicos, por ejemplo, en Biar, Alicante, muy cerca de aquí. Y también han aumentado los casos de prohibición de asistencia a actos religiosos de responsables municipales, tendencia que, como les digo, continúa en 2016. Y es evidente que se confunde a confesionalidad del Estado, como prescribe la Constitución, con marginación de la religión del ámbito público. Como he explicado, cuando un cargo público acude a un acto religioso, no está manifestando la adhesión a unas creencias, sino expresando el respeto a los ciudadanos que representa. Los representantes políticos elegidos por los ciudadanos deben tener en cuenta que las creencias forman parte de la identidad de las sociedades. Las manifestaciones públicas de los creyentes son elementos constitutivos del pueblo y deben respetarse, independientemente de la ideología del partido gobernante. Hay que recordar a algunos partidos políticos que en el año 79 el alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván, se negó a que retiraran el crucifijo de su despacho, argumentando que era un símbolo de paz. Por último, quiero remarcar que la libertad religiosa es un derecho humano protegido por la Constitución española y por múltiples tratados internacionales y representa lo más íntimo y personal de la persona, es decir, su conciencia. El respeto a la libertad religiosa no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por ello, sociedad civil y representantes políticos debemos buscar conjuntamente soluciones para conseguir que los ataques a la libertad religiosa disminuyan en España y este derecho fundamental sea respetado. Muchas gracias a todos, gracias a la Universidad Católica también. Pues nada, solamente preguntarte, nuestros alumnos inscritos en el curso pueden tener, o cualquier persona puede tener acceso al informe a través de vuestra web. Sí, el informe está colgado en la web para el que lo quiera consultar y bueno, si no, a través del correo electrónico, pues tienen también acceso a nosotros. Perfecto, pues nada, buena tarde y nos vemos mañana, por la mañana a las 9. Gracias.